Muy buenos días. Hoy 20 de enero del 2021 les damos un cordial saludo desde la Asociación Gente para Servir. Para continuar con la lectura de la Biblia en un año, les invitamos a leer hoy el Evangelio de San Lucas en el capítulo 15, Génesis capítulo 27 y Salmos capítulo 20. Salmos capítulo 20, Génesis 27 y Lucas 15. Bueno, para la lectura de hoy tenemos tres pasajes de la Biblia extraordinarios, los tres. El, el Salmo 20 es una oración de David pidiéndole al Señor que haga memoria, que se acuerde de la obra que él en amor y por amor ha hecho por el Señor, dejándonos una enseñanza extraordinaria que el Señor nunca se olvida de cada acto de amor y fe que nosotros hacemos para Él y para nuestro prójimo. Isaías continúa con la historia de Jacob, bueno, de Isaac, de Jacob, de Saúl, y aquí hay un acto desde todo punto de vista condenable, y es el engaño que hace Esaú y su madre para lograr lo que Dios ya había determinado soberanamente eh, para Jacob. Pues yo creo que hay que ir más como a la esencia de la Biblia y no tratar de justificar los malos actos de, pues de Jacob y de su madre que decidieron a través de un engaño pues engañar a su padre. Eso está en el capítulo 27 cuando Isaac llama a Esaú para bendecirlo y su madre escuchó, su madre Rebeca, y engañan a su padre. Bueno, no podemos olvidar que Rebeca es hermana de Labán. Ahí hay un problema de maldiciones generacionales de engaño y de mentira. Labán es el suegro, que también era tío de Jacob, que lo engañó durante 20 años, pero en Jacob también hubo engaño. ¿Sí? Esta historia es de hilarla muy delgado y espero que la puedan ver porque lastimosamente hasta que Jacob no tiene un encuentro personal cara a cara con el Señor en Peniel, él no rompe con esa maldición generacional eh, que se ve claramente en su mamá Rebeca, en su tío que es también su suegro Labán, del engaño, de la mentira, de las mañas, del hacer las cosas como amañadas y de pretender ayudarle a Dios como Dios no lo necesita. Dios se mueve en la verdad, Dios se mueve en la rectitud, Dios se mueve en la bondad. Dios no necesita nuestra ayuda y menos con artimañas y menos con estrategias que son del maligno. Esa es una gran enseñanza y es para estudiarlo y cuando se estudia a la luz de la Biblia sobre dinámicas familiares y maldiciones generacionales, siempre es muy importante el ejemplo de lo que vivió la familia de Isaac. Isaac venía de un modelo mejor de su padre Abraham, que había salido de su tierra, que se había liberado de esas dinámicas, y, pero lastimosamente Rebeca venía de Padan Aram y pues parecía que tenían las prácticas un poco engañosas en su estilo de vida. Pero vamos a concentrarnos hoy en Lucas capítulo 15, que es un capítulo extraordinario de la Biblia, donde nos muestra el valor que el Señor le da a cada persona, a un alma. Eh, el capítulo 15 nos ubica en un lugar y en un escenario con unas personas. Dice el versículo 1 y 2: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Aquí hay dos tipos de personas: los que se creían justos, los santos, los buenos, los que se creían la luz, los que se creían merecedores de las bendiciones del Señor, de su gracia, y los que por la sociedad eran vistos como pues, los que no tenían derecho a nada, publicanos y pecadores,
y por otro lado estaban los fariseos y los escribas. Por un lado estaban los expertos en las leyes, los expertos en las leyes religiosas, y por otro lado estaban los infractores de las leyes. ¿Quiénes se acercaban a Jesús para oírle? Los pecadores y los publicanos. ¿Quiénes estaban cerca para murmurar? Pues los fariseos y los escribas. Ese es el escenario en el que está el Señor. Para el judío religioso, fariseo, y seguramente para el judío religioso moderno, ellos creen que el pecador debe ser castigado, así de sencillo. De hecho, en expresiones que he escuchado en judíos religiosos modernos, algo así como que el maligno pague, que el maligno sea condenado, hablando de personas que tienen comportamientos malos. Lo que Jesús plantea es una revolución, porque Jesús plantea, por el contrario, la redención y la salvación del pecador. Para el judío el malo no tiene esperanza y Jesús aquí les está planteando totalmente lo contrario, que la obra de Dios es salvar y acercar al malo. En su mentalidad o en su cosmovisión teológica, para ellos el bueno es premiado y el malo debe ser castigado. En este caso, no quiere decir que el malo sea premiado de parte de Dios para nada, sino que el malo o aquel que ha tenido comportamientos equivocados en su vida tiene la oportunidad en el Señor Jesús. Así que en esta situación, unos se acercaban para oírle porque tenían necesidad, anhelo de conocer, necesitaban ser iluminados para enderezar sus caminos, pero otros juzgaban al Señor Jesús por aceptar estas personas. En este escenario le refiere una parábola. El sábado, en nuestra reunión semanal, estuvimos hablando sobre las parábolas. Si no tuvieron la oportunidad de escuchar la enseñanza, les invito a que la escuchen por el canal de YouTube y explicamos el uso de las parábolas, para qué las parábolas, el propósito de las parábolas y qué enseñaban las parábolas. Y en lo que estudiamos el sábado a la luz de Mateo 13, veíamos en las parábolas unas características del reino de los cielos. Puntualmente, muchas parábolas, pero en estas de Mateo 13 hablan de la semejanza de una situación cotidiana, cómo se asemeja a lo que es el reino de los cielos, y vimos 7 características en el reino de los cielos a la luz de Mateo 13. Hoy seguimos viendo, o Lucas 15 nos deja ver no solo las características del reino, sino, bueno, cuando hablamos de las características del reino, tenemos que hablar de las características del soberano de ese reino. Y aquí las vamos a ver también, cómo este rey soberano mira a los necesitados, mira a los pecadores, porque un pecador es un necesitado. Un pecador es un necesitado que suplió sus necesidades de manera inadecuada, de manera equivocada. Tenía una necesidad emocional, tenía una necesidad física, tenía una necesidad material, tenía una necesidad espiritual, pero la suplió de mala manera, la suplió con quien no debía, donde no debía, con lo que no debía y cuando no debía. Pero cuando alguien tiene necesidad y la suple en el Señor, y la suple en su dirección, y la suple con quien la debe suplir, la suple cuando la debe suplir, la suple a través del método que la debe suplir, pues obviamente no va a irse en contra de lo que Dios tiene para su vida. Dios, el Señor, reconoce la necesidad de las personas. Y así entonces, en el versículo 3 dice de Lucas 15, entonces le refirió esta parábola diciendo, y ojo con esto, para que entendamos la belleza, la hermosura de este capítulo 15, porque generalmente cuando lo leemos, y a veces lo leemos como de corrido, encontramos en este pasaje, y además, pues es cierto, las editores de las Biblias parten el capítulo y le van colocando unos subtítulos dentro del capítulo. Entonces ustedes miran que hay un título que dice Parábola de la oveja perdida, otro que dice Parábola de la moneda perdida y otra que dice Parábola del hijo pródigo. Pero la verdad, aquí no hay 3 parábolas. Aquí hay una sola parábola con 3 ejemplos. ¿Por qué una sola parábola? Porque se refiere a un solo tema, porque se refiere a una sola verdad del reino de los cielos,
porque se refiere a una sola verdad del rey del reino de los cielos. Y la misma Biblia nos deja ver, si, dice el versículo 3 le refirió esta parábola. Y aquí viene y la va a narrar esta parte. Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ojo con el versículo 8. Aquí no cambia de escenario. Aquí no dice y le refirió otra parábola, sino que en la misma parábola ahora va a tomar otro ejemplo. Dice, o qué mujer, ¿sí? Y en el versículo 11, cuando empezaría supuestamente la tercera parábola, dice, también dijo, refiriéndose entonces con este versículo 8 y 11 a que aunque sea un tema diferente, o un ejemplo o una ilustración diferente, está hablando de la misma parábola. Y se los voy a poner de esta manera. Esta parábola reúne tres personajes, un pastor, una mujer ama de casa y un padre de familia, muy similar a lo que vimos en Mateo 13. Les habla de lo que ellos conocen, de la cotidianidad. Para los judíos de aquella época, ellos podían identificar claramente quién y qué hacía un pastor. Podían identificar claramente una mujer ama de casa y podrían identificar claramente a un padre de familia. Al identificarlo, es más, en medio de aquellos que le escuchaban, seguramente habría pastores, habría amas de casa, habría padres de familia, sin duda alguna. Y toma este ejemplo para identificarlos a través, por eso la parábola, que es una semejanza, para identificarlos con una verdad del reino de los cielos. Y les dice lo siguiente, ojo, ¿a quiénes? En sí, a los fariseos, porque la parábola tenía un sentido de que solo aquel que tenga oído escuche, que solo aquel que abra sus ojos vea, ¿sí? Y de alguna manera lo que estaba ilustrando era dándole una lección a los fariseos que rechazaban a los pecadores, que no creían en la oportunidad que Dios le daría a aquel que estaba perdido. Y asimismo entonces, así como el pastor valoraba a la oveja. Y hemos hablado en otras oportunidades de la profesión del pastor en la época de la época del Señor Jesús en Palestina, y veíamos que era una profesión extraordinaria, de mucho esfuerzo, una profesión que más que una profesión era una vocación, donde literalmente el pastor estaba al tanto de las ovejas, daba su vida por las ovejas, el pastor cuidaba cada una de las ovejas, además era una profesión muy demandante. Si un pastor que fuera empleado, asalariado, se le perdía una oveja, él debía traer la piel para corroborar que la oveja había sido presa de una fiera y no simplemente que de pronto el pastor pues se hubiera quedado con la oveja, hubiera negociado la oveja. Esta profesión demandaba alta responsabilidad, como les decía, al punto de poner en juego su comodidad eh, y su propia vida por una sola oveja. Cuentan que era una profesión de tantos riesgos, sobre todo en Judea, cerca de Jerusalén, en Belén, porque no es que hubiera muchos pastos y habría ciertos riesgos para las ovejas. Y cuentan que a veces los pastores se reunían en varios rebaños. De ahí Juan 10 cuando dice mis ovejas oyen mi voz, porque cuando el pastor, por ejemplo, en la noche podían pasar varios rebaños juntos para cuidarse, pero al otro día, cuando cada uno seguía su camino, las ovejas lograban distinguir la voz de su pastor en medio de diferentes rebaños. Pero cuenta la historia que cuando un pastor no podía volver porque estaba buscando su oveja, las personas se alegraban. El pueblo se alegraba cuando él lograba, así fuera al final de la tarde, llegar con su oveja al hombro, era un motivo de gozo. Y es lo que describe el Señor de lo que pasa cuando un pecador que está perdido, cuando se arrepiente y vuelve al redil.
porque así como el pastor y todo el pueblo se gozaban en este encuentro, asimismo el Padre y los cielos se alegran. Para los judíos no, para los judíos fariseos sería un motivo de más alegría que un pecador se condenara, no que un pecador se arrepintiera y fuera encontrado. Pero luego nos pone a la mujer, una mujer ama de casa, dice que tiene 10 dracmas. Un dracma es una moneda griega que equivale a lo que equivale el denario romano. Y el denario romano era el salario de un día. O sea que un dracma, que era una moneda griega, era exactamente el salario de un día. Para muchos que vivían, que eran jornaleros, que vivían al jornal, pues un dracma era el sustento de un día. Por un lado, podría ser una moneda como su sustento. Imagínense la preocupación de la mujer tal vez que su esposo le hubiera dejado el sustento del día y que ella se le hubiera perdido. No era fácil encontrar una moneda en una casa humilde. En aquel entonces no había lámparas, no había luces, no había grandes ventanas, el piso era de barro. No era fácil encontrarla. Entenderán la diligencia y el afán de esta mujer por encontrar su moneda. Pero también se dice que las mujeres casadas de esta época tenían como parte de su dote una especie de corona o de diadema que tenía 10 moneditas de oro, 10 dracmas sobre su cabeza. Es posible que esta moneda que perdió la mujer fuera una de esas moneditas que decoraba su diadema de matrimonio. Cualquiera que fuera el caso, que fuera la monedita, el jornal que tenía para vivir ese día, o que fuera una monedita que hiciera parte de su diadema, es el valor de lo que Dios le da a las personas. Me parece muy lindo el ejemplo de que fuera la diadema de las 10 moneditas, porque cualquiera diría, pues todavía tengo 9, es suficiente estas 9, no me va a sacar un ojo buscando esta monedita, sino que me va a contentar con las 9. Pero volvemos al punto, el valor de aquello que Jesús vino a rescatar. El Señor es el gran pastor, el mega pastor, el buen pastor. Y aquí vemos una mujer que también como madre de familia se preocupa por algo que valora, que Dios puso en sus manos, que aprecia y que representa una bendición del Señor y también la cuida. Pero por último tenemos al Padre y al Hijo. Un hijo, quiero que revisemos en los versículos 5 y 9, porque el versículo 5 cuando habla del pastor dice, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. Y en el versículo 9 hablando de la mujer con la moneda perdida, dice, y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se me había perdido. Mira que aquí vemos dos cosas comunes. Uno, cuando la encuentra, y ese encuentro que trae al pastor y que trae a la mujer gran gozo, ¿sí? Encontrar lo que se había perdido, ya fuera la ovejita o fuera una moneda, el valor que el Señor le da a cada persona. Y en el versículo 11 empieza una historia extraordinaria que, como dice William Barclay, no deberían darle tanto honor al hijo pródigo, sino más bien a este padre amoroso. Debería llamarse algo así la parábola del padre amoroso, porque el protagonista principal no es este hijo, sino su papá. El hijo menor pide la herencia a su padre. Acuérdense que el hijo mayor heredaba el doble. Entonces, si eran dos hijos, el hijo mayor heredaría 2/3 partes de los bienes de su padre. Este hijo menor le pide su herencia, el padre no se la niega, el padre podría perfectamente decirle no, pues hasta que no me muera no reparto la herencia, la reparte. Dice la Biblia en el versículo 14 que todo lo malgastó y se juntaron dos situaciones. Todo lo malgastó y vino hambre en el lugar donde estaba, ¿sí? Se alinearon las cosas para hacerlo llegar de nuevo a los brazos del Padre. En medio de su necesidad,
Incluso, pues, llegó a caer tan bajo este hijo que deseó comer las algarrobas que comían los cerdos. Al punto, pues eso ya era demasiado bajo, pero qué triste y humillante que ni siquiera le daban eso. Para un judío que dentro de sus leyes el cerdo estaba como algo impuro que contaminaba, desear la comida de los cerdos es de verdad, casi como si se fuera a vivir a la calle a comer basura para darle más o menos un equilibrio a esta ilustración. Era una condición demasiado baja y humillante. Tal era la condición física, emocional y espiritual de este hijo que estaba dispuesto a hacer eso. Ya había perdido toda dignidad, aquí está el punto. Era un hijo que había perdido toda dignidad. Es como aquel hijo de Dios que por su necesidad no le importa, no sé, vender drogas, alcohol, vender su propio cuerpo, prostituirse, donde la dignidad se va al más bajo nivel por una necesidad. Eso es lo que está ilustrando acá. Pero aún así, hubo algo muy importante en este hijo, y dice el versículo 17, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Mire que aquí está el secreto de la salvación y la restauración del hijo pródigo. Volvió en sí, algo así como entró en razón, le iluminó otra vez la mente. Se había arrastrado tanto, su condición era tan deplorable que en un momento ya ni siquiera como un humano, es que un humano desee la comida de los cerdos y más un judío se había rebajado y había perdido tanto su dignidad hasta que por fin, como pasó con Nabucodonosor, que se comportaba como una bestia, hasta que levantó su mirada y al ver al cielo entró en sí y dijo, mi padre tiene mejores condiciones aún para aquellos que son jornaleros. Dice entonces que vuelve, su padre cuando lo ve sale a su encuentro, le besa, le cambia su vestido y le pone un anillo. Esto es un acto extraordinario porque el padre lo que hace es devolverle la dignidad a su hijo, cambiarle esas vestiduras contaminadas y ponerle un anillo que representaba una autoridad, que representaba un amparo de su padre. Y dice el versículo 24, hicieron fiesta. Versículo 23, hicieron fiesta. Y el 24, este es mi hijo muerto, ha revivido, se había perdido, es hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces vuelve y aparece lo mismo. Ha sido hallado y es momento y es motivo del gozo. ¿Qué quiero concluir? Me quedan muchas cosas pendientes de este Lucas 15. Espero que lo lean detalladamente y van a encontrar cosas muy bellas. Y en Lucas 16, que continúa la intervención del Señor con los fariseos y los discípulos, el Señor valora nuestra vida. El Señor valora lo que nosotros somos. No sabe cuál es la condición de cada uno de los que hoy están escuchando esta meditación. Tal vez sean una ovejita perdida o una moneda que no se encuentra o un hijo que ha desperdiciado la herencia de su padre. No importa cuál haya sido y dónde se encuentre hoy, tal vez sus necesidades le llevaron a suplirlas lejos del camino del Señor. Tal vez hoy usted esté deseando las algarrobas de los cerdos por tal situación económica, emocional, física que está viviendo, que está dispuesto a hacer lo que sea para suplir esa necesidad. Pero entienda que si el Señor compara el gozo que trae en el cielo un pecador que se arrepiente, es porque en verdad Dios ama a esa oveja que tal vez está perniquebrada, que está embolatada, que ha sido un poco despistada. El Señor está esperando por nosotros. Él es el que nos ha buscado. Y un indicador que Dios nos ha buscado es que usted haya podido entrar en razón, que le haya picado algo en el corazón, en la mente para conectarse a esta meditación, por buscar quien le enseñe la Biblia, por buscar quien ore por usted. No pierda esta oportunidad. Pídale al Señor a través de su Espíritu que ilumine su mente y que le permita ser hallado por Él y que le permita disfrutar del gozo de la salvación que se experimenta al arrepentirnos de nuestros pecados
y al aceptar el perdón de Dios. Pero del otro lado, nosotros no podemos menospreciar ni despreciar a nadie, porque Dios valora las personas. Y tal vez en este momento alguien de su casa esté lejos del camino del Señor. Tal vez sea ese hijo pródigo, esa moneda perdida, esa oveja que se ha extraviado. Pídale al Señor y que Dios lo encuentre, que Dios se sirva de los medios necesarios para que le encuentre, que Dios se sirva de un pastor, de una mujer, de un padre, de la herramienta, del medio que sea, para que le permita a ese amigo, a ese papá, a esa mamá, a ese hermano, a ese hijo, entrar en razón y volver al camino del Señor y que pueda disfrutar del gozo que trae la salvación que Dios tiene para nosotros. Pidámosle entonces a Dios en esta mañana de esa manera, que así como su misericordia ha obrado en nosotros, su misericordia obre en aquellas personas que hoy están perdidas. Pero primero ore por usted. Si usted se siente un poco como ese hijo pródigo, deténgase, ore conscientemente. Y dígale como este hijo reconoció humildemente: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y en verdad ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y esté seguro que el Padre estará dispuesto a cambiar esas vestiduras manchadas y a volver a poner el anillo que legalmente demuestra que usted es su hijo. Si usted se siente perdido y que estaba dispuesto a irse al traste por sus necesidades y dificultades, dígale al Señor que lo perdone, que lo limpie, que lo acoja en sus brazos, que lo acerque a su corazón. Dígale al Señor que le agradece por valorar su vida, porque el Señor no vino a quitarnos nada, sino a darnos vida, vida eterna, perdón, salvación y un amor eterno. Pero también del otro lado, pidámosle a Dios por la salvación de los que están perdidos y que se sirva de nosotros. Nosotros no somos los salvadores, nosotros no somos el Mesías, pero sí estamos llamados a ser instrumentos de Dios. Estamos llamados a ser útiles en sus manos, a ser luz, a ser un referente de buen testimonio. Dígale al Señor: usa mi vida, usa mis talentos, así como te serviste de tantos medios, de hombres, de mujeres, de una situación. Dame la oportunidad para no esconder este tesoro, Señor, sino comunicarlo. A mi alrededor hay personas que en verdad están perdidas, que pecan porque no te conocen. Hay otros que cínicamente te conocen, Señor, y aún así se complacen en hacer el mal. Bueno, o se han acercado a ti. Pero hay personas que te ignoran, Señor. Dales la oportunidad de ser salvos, de recibir esa gracia que llegó a mí. Permítenos valorar las personas, porque todos tienen una oportunidad, Señor. Todos tienen la oportunidad como nosotros la hemos tenido. Acércame a ti, y al acercarme a ti déjame ser luz para otros que necesitan ser guiados hacia la verdad y hacia la salvación. Bendice este día, guarda nuestras ciudades, guarda nuestras familias, cuida, Señor, nuestros hijos, nuestros padres, y permítenos acercarnos a ti, Señor. Permítenos, por favor, Dios Todopoderoso, conocerte y disfrutar ese amor y plan que tienes para nosotros. Toda la gloria, mi Señor, es tuya y de nosotros tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.